Como padres, al mirar a nuestros hijos, contemplamos el horizonte mismo de la promesa. En sus risas, escuchamos el eco de un futuro brillante. En sus ojos, vemos galaxias de sueños por nacer, un potencial puro y sagrado que nos ha sido confiado. Haríamos cualquier cosa para proteger ese futuro. Nos convertimos en arquitectos de su presente, construyendo con los ladrillos del amor, la educación y los valores, esperando que la estructura que levantamos sea lo suficientemente fuerte para albergar sus más grandes anhelos. Pero ¿qué sucede cuando las grietas en los cimientos no son visibles? ¿Y si las tormentas más feroces que enfrentarán nuestros hijos no se forman en el cielo de su porvenir, sino que son un legado subterráneo, una herencia invisible que fluye desde las raíces profundas de nuestro propio pasado? Existe una verdad, tan antigua como las escrituras y tan moderna como la epigenética, que nos habla de las ataduras generacionales. No es un mito, no es una excusa, y ciertamente no es un destino inmutable. Es un eco silencioso de heridas no sanadas, de palabras no dichas, de perdones no otorgados. Son patrones de pensamiento, deudas emocionales y fracturas espirituales que viajan a través del tiempo, transmitiéndose de padres a hijos con una lealtad inconsciente y dolorosa. Hoy nos atreveremos a hacer la pregunta más valiente que un padre puede formular. ¿Está el legado no escrito de mi familia, esa sombra que se alarga detrás de mí, bloqueando la plenitud de la bendición destinada a mis hijos? Y más crucialmente, si descubro que es así, ¿poseo el poder para levantarme en mi generación y declarar que la cadena se rompe conmigo? Para entender este legado, debemos verlo desde dos perspectivas que, lejos de contradecirse, se abrazan. En la terapia familiar se habla de trauma transgeneracional. Imagina a un bisabuelo que sobrevivió a una terrible hambruna. El miedo a la escasez, la ansiedad constante por el sustento, no mueren con él. Esa angustia se graba en el ADN emocional de la familia. Su hijo, sin haber conocido el hambre, desarrolla una relación ansiosa con el dinero y la comida. Su nieto, nuestro padre, hereda una inexplicable mentalidad de pobreza, un miedo a la pérdida que sabotea su prosperidad. Y luego llegamos nosotros, y vemos en nuestros hijos una extraña resistencia al éxito, un miedo al riesgo, y no entendemos de dónde viene. Es un guión invisible, una obra de teatro que la familia sigue representando, sin saber por qué, pagando una deuda emocional que ya nadie recuerda quién contrajo. La perspectiva espiritual es aún más profunda. Nos habla de cómo las acciones, los pecados y los traumas de los antepasados abren puertas espirituales. Un acto de traición, una injusticia grave, la participación en prácticas ocultas, un voto de amargura, no son eventos aislados. Crean una fisura en el muro de protección espiritual del linaje. Esta fisura se convierte en un punto de acceso, un derecho legal para que patrones de oscuridad como la enfermedad, la división, la adicción y la ruina operen con libertad en las generaciones venideras hasta que alguien, consciente de su autoridad espiritual y de la obra redentora de la cruz, se levante y selle esa brecha para siempre. Ciencia y fe nos lo confirman. El pasado no ha muerto, vive en nosotros, en nuestras reacciones instintivas, en nuestras ansiedades inexplicables, en las barreras invisibles que nos frenan, y lo más importante, en la atmósfera espiritual que les heredamos a nuestros hijos. Identificar estas ataduras es un acto de valentía. Requiere que nos convirtamos en arqueólogos de nuestra propia historia familiar, excavando no solo nombres y fechas, sino patrones y dolores. Es hora de encender una luz en el ático de nuestra genealogía y observar con honestidad lo que encontramos. El primer patrón, y quizás el más devastador, es el de la ruptura relacional. Observa tu linaje. Hay un eco persistente de divorcios, de abandonos, de infidelidades. Pareciera que los hombres o las mujeres de tu familia están condenados a no encontrar un amor sano y duradero. ¿La figura del padre ausente es una constante? ¿La comunicación se basa en la crítica, el sarcasmo o el silencio castigador? Esta atadura crea en los hijos una herida de rechazo fundamental,
una incapacidad para confiar y un terror al abandono que saboteará sus futuras relaciones, sin importar cuánto anhelen amar y ser amados. El segundo patrón es el de la enfermedad y la aflicción. Más allá de la genética pura, existen enfermedades que se repiten con una extraña persistencia, dolencias crónicas, condiciones autoinmunes, desórdenes nerviosos. ¿Y qué hay de la salud del alma? ¿La depresión es una nube gris que ha cubierto a tíos, abuelos y hermanos? ¿La ansiedad es el lenguaje materno de tu familia? ¿La ira es un volcán que ha hecho erupción en cada generación, destruyendo todo a su paso? A menudo estas aflicciones físicas y anímicas son la manifestación somática de un dolor espiritual no resuelto en el linaje. El tercer patrón es el de la mentalidad de escasez y fracaso. Esta es una de las cadenas más sutiles y crueles. Tu familia tiene una historia de casi lograrlo, de estar a punto de alcanzar el éxito solo para que una tragedia, una mala decisión o un golpe de mala suerte lo destruya todo. Existe la creencia subyacente de que el dinero es malo, los ricos son deshonestos, o que nosotros somos gente humilde, no estamos hechos para grandes cosas. Esta atadura asfixia los sueños de tus hijos antes de que puedan respirar. Les enseña a tener miedo del éxito, a sentirse culpables por la abundancia y a vivir dentro de los límites de una pobreza que no es económica, sino espiritual. El cuarto patrón es el de las adicciones y las compulsiones ocultas. Tal vez es el alcoholismo, que todos saben que existe, pero del que nadie habla. O la adicción al juego que arruinó al abuelo. O patrones más modernos. La adicción a la pornografía, a las compras compulsivas, al trabajo como forma de escape. Estas cadenas crean una atmósfera de secreto, vergüenza y disfuncionalidad. Enseñan a los hijos a lidiar con el dolor a través del escape, en lugar de enfrentarlo con la ayuda de Dios, perpetuando el ciclo de dependencia y autodestrucción. Finalmente, el quinto patrón, y el que da origen a todos los demás, es el de la ceguera y la apatía espiritual. ¿En tu linaje hay una historia de rechazo a Dios? ¿De participación en ocultismo, masonería o idolatría? ¿O quizás una religiosidad vacía? ¿Una fe de apariencias sin una relación real con Cristo? Esta atadura es la más peligrosa, porque corta la conexión con la única fuente de poder capaz de romper todas las demás cadenas. Deja a las generaciones futuras a la deriva, sin brújula, sin ancla y sin la protección divina, vulnerables a toda corriente de engaño y oscuridad. Si al escuchar esto, tu corazón ha reconocido uno o más de estos ecos en tu propia historia, no desesperes. No es un veredicto, es un diagnóstico. Y el diagnóstico es el primer paso hacia la sanación. Has sido elegido por Dios, en tu lugar en el árbol genealógico, para ser un agente de cambio, para ser un libertador. El proceso de liberación es un acto intencional y poderoso que se sostiene sobre 4 pilares: identificar y confesar, renunciar y perdonar, romper la cadena y reemplazar con bendición. El primer paso, identificar y confesar, es un acto de humildad profunda. No se trata de culpar, sino de asumir una responsabilidad espiritual. Como los grandes intercesores de la Biblia, te pones en la brecha por tu linaje y oras con un corazón contrito. Padre Celestial, hoy vengo ante ti y reconozco el patrón de divorcio y abandono que ha plagado a mi familia. Confieso la infidelidad, el egoísmo y la dureza de corazón de mis antepasados. Me duele su pecado como si fuera mío. En su nombre, y en el mío, te pido perdón. Limpia nuestro linaje con la sangre de Jesús. El segundo paso es renunciar y perdonar. La renuncia es un divorcio legal del legado de oscuridad. Declaras en voz alta: en el nombre de Jesús, renuncio a toda herencia de ira, de escasez, de enfermedad, de lujuria y de miedo que me corresponda por mi línea de sangre. Anulo mi suscripción a este legado. No me define. No tiene parte ni suerte conmigo ni con mis hijos. Y junto a la renuncia viene el perdón. Debes perdonar a tus antepasados por el dolor que te legaron sin saberlo. El perdón no los excusa, te libera a ti.
Es la llave que suelta tu extremo de la cadena, quitándole todo su poder. El tercer paso es el clímax. Romper la cadena en la autoridad de Cristo. Tu poder no reside en tu voluntad, sino en la obra consumada en la cruz del Calvario. Jesús se hizo maldición para que nosotros pudiéramos caminar en la bendición. Esa es tu base legal. Con fe y autoridad, declaras, por el poder de la sangre de Jesucristo y en la autoridad de su nombre, cancelo y anulo todo derecho y toda base legal que el enemigo ha tenido sobre mi familia a causa de los pecados de mis antepasados. Declaro rota, deshecha e inoperante toda atadura generacional de, nombra el patrón específico, ruina, enfermedad, divorcio. Su poder sobre mí, sobre mi cónyuge, sobre mis hijos y sobre los hijos de mis hijos, termina hoy y para siempre. Somos libres. Pero no es suficiente con expulsar la oscuridad, debes llenar la casa con luz. Este es el cuarto y último paso. Reemplazar activamente la maldición con una bendición. Este es un trabajo diario, un compromiso de por vida. Si la atadura era de palabras hirientes, tú te conviertes en un profeta de afirmación sobre tus hijos. Cada día les declaras su identidad, su valor y su propósito en Dios. Si la atadura era de escasez, practicas una generosidad radical. Les enseñas a tus hijos a dar, a confiar en la provisión de Dios y a celebrar la abundancia. Estás, con cada acción consciente, reescribiendo el guión de tu familia. Y sobre todo, bendícelos. Impón tus manos sobre ellos. Háblales bendiciones mientras duermen. Ora en voz alta. Tú no eres hijo de la ansiedad. Eres un hijo de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No estás destinado al fracaso, porque todo lo que toques prosperará. No caminarás en enfermedad, porque por las llagas de Cristo has sido sanado. La bendición de Dios te buscará, te encontrará y te alcanzará todos los días de tu vida. Tus palabras, investidas de la autoridad de un padre o una madre en pacto con Dios, tienen el poder de dar forma a su destino espiritual. La historia de tu familia, hasta este punto, ha sido escrita. Pero las páginas que están por delante están en blanco. Tú sostienes la pluma. Tú eres el punto de inflexión, el reparador de brechas, la persona que se puso de pie en medio de la historia y con valentía declaró: la sombra del pasado termina conmigo, la herencia de dolor se detiene en mi puerta, a partir de mí y de mi casa solo fluirá un río de bendición para las generaciones venideras. La bendición de tus hijos nunca estuvo verdaderamente bloqueada. Estaba esperando a un guerrero, esperando a un intercesor, esperando por ti. Y tu momento es ahora.